Thank you very much, Dr. Vidal. That's for an excellent overview of the concept of and origins of what we're looking at here today. We now go from Spain to Chile. Our next speaker, Alberto Prat, is a practitioner in the struggle against corruption, and that is the subject of his talk, the struggle against corruption. Alberto Prat. Muchísimas gracias primero por la invitación. Me van a escuchar, pero parece que no me van a ver, pero no importa, la transparencia tiene que ser transparente. Yo quisiera continuar la línea de lo que César acaba de exponer y presentar acerca de cuáles son los daños que la corrupción causa, sobre todo en nuestro continente, y algunas vías para tratar de combatir el problema, que como decía César, va a ser una lucha sin término. Lo primero es algo bastante lógico, pero lo lógico siempre es bueno preguntarse. ¿Por qué es importante combatir la corrupción? Y veamos el daño que ésta nos provoca. Solamente al año, en transacciones comerciales corruptas, se pierde $1 trillón. Eso equivale al 5% del Producto General Bruto de toda la economía mundial. Imagínense qué haríamos con ese 5%, los grandes problemas que hoy día sufre la humanidad y cuántos de estos podrían ser solucionados si viviéramos en un mundo más transparente. Y a los países pobres, donde la corrupción golpea más fuerte, esto cuesta entre 38.000 y 64.000 millones de dólares al año, según un informe publicado la semana reciente. Guillermo lo decía, que la corrupción se asocia a una serie de delitos, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción define estos delitos. Pero yo soy de los que creo que esta misma definición nos hace un daño a los que luchamos contra la corrupción, debido a que efectivamente la corrupción es algo mucho más generalizado, sobre todo en nuestras culturas. En Chile, hace algunos años publicamos el Diccionario del Corrupto de la Lengua, con cerca de 250 términos de uso diario que denotan la corrupción que cada uno tiene en sus relaciones. Por ejemplo, pagarle a un policía para tratar de levantar una multa, tratar de obtener un favor con un funcionario público, evadir impuestos, tratar de copiar en una prueba, por ejemplo, de hacer trampa en un test. Todo eso también es corrupción y lamentablemente muchas veces no lo vemos. En nuestro continente, lamentablemente, el entorno favorece a la corrupción y estamos en un momento donde la salida se ve muy difícil. Si uno analiza algunas cifras de la confianza de nuestros ciudadanos en las instituciones, podemos ver algo bastante riesgoso. Las instituciones hoy día democráticas son las con menos credibilidad. En el caso chileno, una encuesta reciente señalaba que solo el 6% de los chilenos confían en los partidos políticos. Solamente un 10% lo hace en los tribunales de justicia, un 12% en el gobierno. ¿Y en quién confían los chilenos? En la policía, que es algo bastante distinto en el caso chileno del resto de Latinoamérica, en las Fuerzas Armadas, en la Policía de Investigaciones y en los medios de comunicación. Pero en las instituciones democráticas, la verdad que nadie confía. Y algo muy peligroso, una tendencia nueva, es que también la confianza en el empresariado y en la empresa privada ha comenzado a decaer. Pero veamos qué pasa en el caso mexicano, para poner una comparación. Básicamente lo mismo con excepción de la policía. 5,1% de credibilidad en partidos políticos, 5,4% en diputados, 5,7% en senadores, etc.
Por otra parte, vemos algo creciente. Cada vez tenemos ciudadanos menos satisfechos con la democracia y los índices de satisfacción con la democracia en nuestros países han ido decayendo peligrosamente en los últimos años. A veces las personas dicen da lo mismo quien gobierne, si de total todos gobiernan mal. La verdad que no da lo mismo quien gobierne, pero la sensación de insatisfacción con la democracia es creciente. Y un tercer aspecto a esta insatisfacción, a esta desconfianza que se suma a este entorno que no favorece la lucha contra la corrupción es la violencia en nuestros países. Cuando tenemos tasas de homicidios como la de Honduras, de 92 homicidios cada 100.000 habitantes, o de El Salvador, de 70 homicidios cada 100.000 habitantes, es muy difícil luchar contra la corrupción porque efectivamente muchas personas buscan seguridad donde no existe seguridad, que son en las instituciones, tratando de cooptarlas para poder efectivamente tratar de vivir más seguros. Afortunadamente, en el caso de mi país, los índices de violencia todavía están bajos, pero hoy día nos despertábamos con una terrible noticia de que los niveles de inseguridad están aumentando también en países donde se creía que la seguridad estaba asegurada, como Chile. Ya viendo índices propiamente tales de corrupción, la Auditoría de la Democracia nos señala que los países de Latinoamérica están bastante bajos en las medidas de los estándares de transparencia y anticorrupción. Solamente Uruguay y Chile, en esta lámina lo pueden ver, logran estar dentro de los 25 países más transparentes del mundo. El resto de nuestros países, en general, Costa Rica creo que está en el 90 y algo, el resto todos bajo los 100 países más corruptos del mundo, y ni hablar Venezuela, que solamente es superado por 2 países en el índice de corrupción. Si uno ve la victimización y el índice de percepción de la corrupción, también vemos que hay países donde el nivel del cohecho institucionalizado, como por el caso de Bolivia, por ejemplo, llega al 10%. O sea, el 10% de los ciudadanos reconoce pagar constantemente sobornos en su relación con las instituciones públicas. Y algo que aún es más peligroso son los grados de justificación a la corrupción que existen en algunos de nuestros países. En el caso de, por ejemplo, México, Bolivia y otros países, más del 25% de la población justifica el realizar algún tipo de acto corrupto para poder obtener algún favor o algún beneficio. Con este escenario tan caótico y tan negativo, vale la pena preguntarse si es bueno avanzar. Si finalmente la lucha está tan perdida, ¿vale la pena avanzar o no? Y habemos muchos que creemos que vale la pena avanzar, redoblar esfuerzos y buscar nuevos horizontes para combatir la corrupción. Primero, porque no existe democracia y no existe buen gobierno sin transparencia. Lo hablábamos en la mañana, dictadura y corrupción van de la mano, discrecionalidad y corrupción van de la mano. Democracia y corrupción no son posibles. Los gobiernos democráticos que son corruptos no son gobiernos democráticos finalmente. Por otra parte, está comprobado, y voy a mostrar algunas láminas en los próximos minutos, de que la transparencia tiene efectos positivos en otros ámbitos, como el crecimiento económico, como la eficacia y la eficiencia de los organismos públicos, como una mejor elaboración de políticas públicas y también para ayudar a vencer esta crisis de confianza que nos afecta. ¿Y esto cómo se puede hacer? Y es para eso que crucé algunos índices. Si uno ve los países más desarrollados del mundo, casualmente, y digo casualmente en modo sarcástico, porque no es casualidad, son también los países más transparentes del mundo. Si uno ve los índices de desarrollo democrático, cuáles son los países de la región con un mayor desarrollo democrático, curiosamente los dos que están bien en los índices de lucha contra la corrupción. Y los con menos desarrollo democrático, aquellos que tienen mayores niveles de corrupción en sus instituciones. Veamos respecto a la competitividad.
los países más competitivos del mundo también son los países más transparentes del mundo. Y veamos los países con menos riesgo país. También, curiosamente, menor riesgo país es menor corrupción, mayor transparencia. Por sí solo, la transparencia no va a ayudar a tener mejores democracias. Es por eso que siempre debemos hablar de que la transparencia debe ir acompañada de otros dos aspectos, que son la participación y la modernización constante del Estado. De esa forma, y con una institucionalidad robusta, sin duda podremos tener menos corrupción. Y quisiera analizar tres aspectos de la responsabilidad de distintos actores frente a la corrupción para dejar la reflexión instalada. Lo primero, la reflexión del Estado, por qué el Estado tiene que ser responsable. Y es importante que el Estado, como política pública, tenga la lucha contra la corrupción dentro del centro de gobierno, pensando en la transparencia, en la ética pública, en la modernización, en la prevención, en la detección y en el control interno. ¿Para qué? Para disminuir la burocracia, la opacidad, los abusos y el déficit de controles. Esto, con una estructura normativa adecuada, debería generar mejor gobernanza y menos corrupción. Si recordamos las láminas anteriores, veremos que los países que han tomado este camino finalmente son los países también más estables en sus democracias. ¿Qué es lo que debería tener en un modelo ideal un Estado para poder ser efectivo en la lucha contra la corrupción? Primero, medidas preventivas. ¿Y a qué nos referimos con medidas preventivas? Un sistema de compras públicas transparentes, un servicio civil que funcione, órganos garantes de acceso a la información autónomos de la contingencia política y avanzar también hacia un gobierno abierto, concepto nuevo acuñado hace pocos años. Por otra parte, debe tener control interno a través de buenos sistemas de auditoría interna y, sobre todo, el fortalecimiento del centro de gobierno. Si uno ve lo que se ha hecho en los últimos años y en los modelos que relativamente han funcionado, este no es un problema de un área sectorial, sino que es un problema del centro de gobierno. Y, por otra parte, debe existir medidas de control externo, como un contralor autónomo auditor, participación de la sociedad civil y, si todo fallara, organismos de investigación y sanción como un Ministerio Público Autónomo, algunas unidades contra el combate de la financiación del terrorismo y del lavado de activos, regulación de la industria bancaria y financiera y órganos que velen por la libertad de la competencia y el cuidado del libre mercado. Finalmente, ¿qué es la colusión? ¿Qué son los carteles? Finalmente, eso también es corrupción. Decía que iba a analizar tres aspectos: el Estado, el ciudadano y el sector privado. ¿Qué es lo que necesitamos los ciudadanos para ser contralores activos y luchadores activos contra la corrupción? Y yo diría que básicamente dos herramientas: acceso a la información pública, y en eso el continente ha dado buenas noticias. Hace pocas semanas, pocos meses, se ha promulgado la Ley de Acceso a la Información en Paraguay, el año pasado Ley de Acceso a la Información en Colombia, hace 2 años en El Salvador, hace 5 años en Chile, y vemos que los modelos comienzan lentamente a funcionar cada vez más. Hay una reforma constitucional recientemente también promulgada en México que fortalece el acceso a la información pública. Y la segunda herramienta, y que lamentablemente está muy poco desarrollada en América Latina, es entender que el ciudadano también puede ser un buen contralor, y puede, a través de la denuncia anónima, efectivamente generar mecanismos de control que sean efectivos. En Chile tenemos algún ejemplo de whistleblowing en el ámbito de la Contraloría y de la fiscalización. En el ámbito público y mezclado con la sociedad civil, eso sí, y lo tenía que señalar, existe un gran ausente. Y ese gran ausente en América Latina son los partidos políticos. Este es un problema del gobernante de turno, pero no es un problema de los partidos políticos. Y los partidos políticos, ya lo vimos, son aquellos que generan más desconfianza en nuestra ciudadanía,
Más del 90% de nuestros ciudadanos desconfían de los partidos políticos. En Chile lanzamos el primer índice de transparencia en partidos políticos hace algunas semanas y esperamos el próximo año hacer el primer índice latinoamericano de transparencia en partidos políticos. Y los resultados son realmente tristes. De una escala de 1 a 7, los partidos políticos chilenos obtienen un 2,7. Y normalmente se habla de que Chile es el ejemplo de estabilidad, de democracia para muchos otros países, pero tenemos partidos políticos que ni siquiera cumplen con los estándares más mínimos de transparencia, por lo cual, si no partimos avanzando en transparencia y partidos políticos, es difícil que demos vuelta esta imagen de deterioro. Y por último, algo que paulatinamente, y yo creo que gracias a los tratados de libre comercio y la apertura que han tenido algunas de nuestras economías, se ha ido tomando conciencia de que este no es un problema exclusivo del Estado o de lo público, sino que el sector privado y la empresa tienen que estar presentes. Y lo primero, y que es muy difícil de instalar, sobre todo cuando me toca dar charlas en Centroamérica, es demostrarle a los empresarios de que la corrupción no trae beneficios, sino que trae problemas. Porque muchas veces uno dice, bueno, a mí me conviene pagar la mordida, coima, cohecho, como uno le quiera decir, a el fraude, creyendo que trae mayores beneficios, pero finalmente no trae beneficios. Hablábamos recién de esta idea de la Corte Penal Internacional contra la Corrupción. Hoy día se persigue el cohecho de funcionario público extranjero. Una empresa que comete un delito en un país africano hoy día puede ser perseguida en algunos casos por la legislación norteamericana y por aquellos que somos firmantes de la Convención de la OCDE contra el soborno a funcionario público extranjero. La corrupción, por otro lado, distorsiona los mercados, genera competencia desleal, incentiva el soborno y el corrupto es muy inteligente. Si a mí una empresa me pagó 20, por supuesto que voy a ir a la competencia a decirle que me pague 40 y después voy a volver al que me pagó 20 para que me pague 60. Por otra parte, incentiva el soborno para obtener contratos públicos. En Chile está bastante extendida esa práctica, lamentablemente aún. Explota las leyes, por lo cual la legalidad finalmente deja de tener sentido. Genera daños colaterales al medio ambiente y en las personas y perjudica a los contribuyentes. Y cuando uno ve los hechos de corrupción en el sector privado o habla con algunos empresarios, dueños de empresas, te dicen, pero este es un problema de los mandos medios. Y es mentira, la corrupción lamentablemente, y así lo dicen diversos estudios de Transparency International, está bastante cruzada en toda la empresa, desde los cargos directivos a la junta directiva, desde el abuso de la información privilegiada, hasta la captura de ciertas clientelas, el dinero sucio y política, etcétera, a través de la relación de la empresa y la sociedad. No encontré datos para la región, pero encontré algunos datos OCDE de que cómo se encuentra el comportamiento ético, por lo menos de los dos países latinoamericanos que son parte de OCDE, que son Chile y México, y lamentablemente vemos que estamos de la mediana de la tabla hacia abajo, o sea, tampoco estamos en el primer mundo en el comportamiento ético de las empresas, por lo cual acá también tenemos un desafío importante. Me queda 1 minuto y 45 para dar algunas reflexiones finales. Primero, ¿por qué es importante comprometerse con la transparencia? Volviendo a la pregunta inicial. Porque entrega integridad y responsabilidad frente a los demás, genera capacidad de respuesta a riesgos y amenazas de corrupción, genera confianza. Recordemos los gráficos, mayor confianza es menor corrupción, crea espacio de competencia nivelado y promueve comportamientos éticos en el entorno, tal como la manzana podrida contagia a la manzana sana en este caso también puede contagiar a la manzana podrida o por lo menos aislarla dentro del cajón. Pero busquemos algunas sugerencias cuando hablamos de soluciones. Algo que carece el lenguaje anticorrupción latinoamericano, a mí me tocó ser encargado de anticorrupción del gobierno chileno los 4 años anteriores, en el régimen del gobierno del presidente Piñera,
Y algo que nos pasaba mucho es que hablábamos desde lo central, pero no nos dábamos cuenta de que este problema está en las comunidades, en lo local. Por lo cual tenemos que incluir a las comunidades en la elaboración de las soluciones y generar mecanismos de confianza, demostrarle al ciudadano que vale la pena confiar en las instituciones. Por otra parte, algo que es bastante crítico incluso a mi institución, que es Transparencia Internacional, no monopolizar la discusión entre la comunidad de expertos. Muchas veces creemos que somos algunos solamente los que tenemos las soluciones y la verdad que las soluciones pueden estar en las comunidades. Por lo cual es muy importante identificar los problemas con la comunidad, co-construir los planes de gobierno abierto, no hacerlos en una oficina cerrada, generar rendición de cuentas reales. En todos nuestros países en los últimos años estamos acostumbrados a que los presidentes, los parlamentarios den cuentas, pero finalmente no son cuentas, sino que hablan de lo bien que lo han hecho y nunca de lo que les falta por hacer. Y por último, mostrar casos de éxito que sean replicables a nivel local. Y por último, algunas reflexiones. La transparencia y la lucha contra la corrupción debería ayudarnos a detener la crisis de confianza. Que la lucha contra la corrupción no es algo propio solamente del sector público. Y algo que para mí es lo más importante y que va contra nuestra cultura legalista que tenemos en Latinoamérica, que uno no debe comportarse éticamente porque lo dice la ley. En ninguna parte, con excepción de los códigos civiles, sobre todo el de Bello, hablan del buen padre de familia. Pero uno es buen padre porque uno quiere dejarle lo mejor a sus hijos, no porque lo diga el Código Civil. Uno debe comportarse éticamente no porque la ley lo dice, sino porque efectivamente es lo correcto. Y eso tenemos que inculcar en nuestras sociedades. Muchísimas gracias.